evaluación sí, presidente, pero lo que está pidiendo y el compromiso con el magisterio es que haya un proceso de evaluación antes del proceso, de capacitación antes del proceso de evaluación. Y hoy en el texto nuevamente se señala que se pondrá énfasis en temas para explicar en qué consiste la evaluación. Con todo respeto, presidente, esta es una falta de respeto, como si los profesores no supiéramos en qué consiste el proceso de evaluación del desempeño. Lo que está exigiendo el magisterio es capacitación antes del proceso de evaluación. Ya el Cusco, presidente, paró con una ordenanza regional y ojalá esto no vaya sucediendo en todo el país. Quiero señalar además, presidente, que me parece positivo el incremento de las metas para la jornada escolar completa, pero no guarda coherencia con el presupuesto del MIDIS, que solamente contempla 24.000 estudiantes en esto y la meta es 200.000. Hay que trabajar para incrementar ese presupuesto y se quiera garantizar. Finalmente, presidente. 30 segundos. Finalmente, presidente, señalar lo que ya mis colegas del Cusco han señalado. Presidente, el Cusco, desde el segundo gobierno del señor presidente Belaúnde Terry, ha escuchado que próximamente se va a hacer el aeropuerto internacional de Chinchero. Queremos cronogramas, queremos tiempos, queremos seriedad. Queremos pedir además a través de usted, presidente, que está en manos del Ministerio de Economía definir el financiamiento total de la planta de fraccionamiento de Quepasiato. Pero además, presidente, que el Ministerio de Salud, hoy el 23... Gracias. Tiene la palabra el congresista Ríos Oxa. 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a la Premier y a sus ministros. Primero, doctora Mercedes, técnico, político, sus decisiones serán en beneficio del país. Presidente, el crecimiento económico aún no refleja en la reducción de las brechas, de la pobreza, anemia y la desnutrición. Para ello, presidente, es fundamental una política con rostro humano. Obra no solamente es fierro y cemento. Eso supone, presidente, una política clara sobre desarrollo rural, porque ahí están estas brechas sociales. Si el agroexportador, presidente, ha crecido en 9.5%, podemos ir a aproximarnos a un 3% del PBI. ¡Qué bien! Felicitamos. Pero el agroexportador, presidente, alimenta estómago ajeno. El quien alimenta al país, presidente, es la mediana, la pequeña agricultura, la pequeña ganadería. Para ello, presidente, se debe respetar las tierras como base productiva de nuestras comunidades campesinas, de las comunidades nativas. Hay un decreto 1718, eso debe ir al archivo. Presidente, aún nos falta una política crediticia en el sector agrario para la pequeña agricultura, esa agricultura familiar. Presidente, cuando una mujer embarazada, bien alimentada, tendrá un hijo sano, fuerte, y será un buen estudiante, se habrá reducido la desnutrición, habrá evitado la migración del campo a la ciudad. Ahí sí podemos decir que estamos iniciando la revolución social. Siempre hemos hablado, presidente, el incremento de presupuesto para el sector de educación, salud, el agro, inclusión social es fundamental. Países vecinos como destinan 6% del PBI para educación y nosotros ¿hasta cuándo? No hay que olvidarnos, presidente, de nuestros jóvenes, los cesantes, nuestros hermanos con discapacidad física, nuestros hermanos con habilidades diferentes. Presidente, el turismo aporta el 4% del PBI, pero debemos seguir creciendo. Para ello, el turismo nacional e internacional necesita seguridad y facilidad. Es urgente, presidente, la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero,
Continúe, por favor. El asfaltado de Santa María, Santa Teresa, el túnel de la Verónica. En seguridad ciudadana, presidente, se debe considerar a nuestros hermanos de rondas campesinas, a nuestros hermanos de autodefensa. La descentralización fiscal es una muy buena alternativa. Hace poco se escuchaba en el Cusco que estaba retornando más de 45 millones de soles a Lima, y decíamos nosotros, porque una parte no se destina para la reconstrucción del hospital del templo de San Sebastián. Presidenta, como cusqueño, no puedo dejar de hablar. Presidente, como cusqueño, no puedo dejar de hablar sobre el Hospital Antonio Lorena, sobre el compromiso de las mesas de diálogo en las provincias de Chumbivilcas y Espinari en el Bray, el gasoducto surperuano. Quiero felicitar a los ministros y... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano, 6 minutos. Señor presidente, señora primera ministra, señores ministros, me parece bien, en primer término, que se haya retirado a 87 funcionarios públicos que han incurrido en actos de corrupción en contra del Estado y que no vuelvan nunca más a trabajar. Y es algo positivo, producto de una norma legal. Pero ¿cuándo los vamos a retirar a los empresarios corruptos que han trabajado con las empresas brasileñas de Odebrecht? ¿Cuándo tomamos cartas en el asunto sobre ese particular? ¿Por qué solamente a los débiles y a los grandes corruptos no se les toca ni con el pétalo de una rosa? Y ustedes, señores ministros, muchos de ellos hicieron el decreto de urgencia 003. No se dieron cuenta que no estaban comprendidos los socios o las empresas que han formado consorcios con las empresas corruptas brasileñas que se han llevado miles de millones de dólares del Perú. No se dieron cuenta. Muchos de ellos, de los ministros, señor, son abogados, son economistas y han firmado un decreto de urgencia que protegía a empresas corruptas. Esta mañana aquí en el Congreso, señor, se iba a legitimar este legicidio y hemos tenido que pararlo. Entonces, señor presidente, el Perú entero estará preguntándose, ¿en manos de qué gabinete va a estar el Perú? Se han expedido una norma legal, señores ministros, que favorecía a los corruptos más poderosos de este país, que manejan medios de comunicación y constructoras y que tienen poder político. Ojalá, primera ministra, que hoy día nos anuncie que va a sacar otro decreto de urgencia comprendiendo a los socios y consorcios de esas empresas corruptas, porque si no la lucha contra la corrupción en este país va a ser una quimera, va a ser un engaño, va a ser una estafa y va a ser pura retórica. Señores ministros, a los profesores, a los trabajadores CAS, a los trabajadores del Ministerio de Salud, les piden meritocracia, les piden evaluación. Y pobre aquel que no pasa la evaluación, lo botan como un perro a la calle, como los han tratado los profesores durante varios días acá. Sin embargo, yo quiero preguntar, primera ministra, ¿cómo se están desarrollando y desempeñando para elegir a los ministros? ¿Están viendo la meritocracia? ¿Están evaluando bien? ¿O están designando aquí a ministros que han incurrido en irregularidades, en agravio de los sagrados intereses del Estado? Por lo menos acá hay 2 ministras quienes han incurrido en graves infracciones que no debieron estar en el gabinete y están sentadas aquí en el Congreso de la República. La población dirá, ¿con qué moral están estos ministros acá con esas irregularidades? ¿Con qué moral? ¿Cómo van a conducir los destinos del país si se les está premiando? Pero a los más débiles se les está sancionando.
la política del embudo, que no es ninguna revolución social. Y si quieren, señor presidente, nos vamos a documentación y nos vamos al detalle, pero tenemos pocos minutos. Es decir, señores, así no se puede gobernar un país, así no se puede conducir un país. Y esperemos, primera ministra, que usted reivindique la lucha contra la corrupción y no permita que se manipule y se maneje y se malgaste los recursos, los pocos recursos que tenemos para hacer las obras. El entreguismo, señor presidente, es galopante. Ministra de Energía y Minas, las mineras, el 2007, pagaban el 50.9% del impuesto a la renta. ¿Ustedes saben cuánto pagan ahora estos que dicen que van a explotar 51.000 millones de dólares en el Perú? ¿Sabe usted cuánto pagan de esos 50% del impuesto a la renta? 5.4%, ministra. ¿Qué tal ganga? ¿Qué tal regalo? ¿Qué tal entreguismo? ¿Se va a hacer algo para que no se siga dilapidando los recursos naturales del Perú? ¿Se está tomando alguna medida? Y usted sabe, de total de ingresos, el 2007 se pagaba el 24.7% por parte de las mineras. Ahora pagan el 4.6%. Bueno, ¿gana algo el Perú de explotar 51.000 millones de dólares en mineras? Casi nada. Se regala nuestra plata, se regala nuestros recursos, se regala nuestro gas. ¿Se ha dicho algo, señor presidente, sobre eso? Hasta Bolivia, con un aymara que no es economista, no es abogado, pero ha hecho crecer a su pueblo, haciendo pagar a esas grandes empresas lo que debe pagar por sus recursos naturales. Y acá nada, tenemos grandes economistas, grandes abogados, pero no tienen la voluntad política de poner los puntos sobre las íes. Entonces el Perú, señor, merece una explicación, señora primera ministra, señores ministros, una explicación ante estas interrogantes. La regulación, señores ministros, la regulación. Señor ministro de Educación, que no lo veo, se regula. Un minuto adicional. ¿Se regula la educación privada? No se regula, pero palo de la educación pública, desprestigio de la educación pública. ¿Se verifica la calidad de los textos escolares que reciben los niños? Nada, señores. Se ve cómo roban las empresas de telefonía que cobran hasta cuando se corta el servicio porque se cumplió el plan tarifario, siguen robando 5 soles al mes a millones de peruanos. En el internet, ¿hay internet de buena calidad, de buena velocidad? ¿O estamos en la cola en América Latina en las condiciones técnicas del internet? Y nada, sobre eso hay un silencio sepulcral, mientras ellos se siguen llevando el dinero de los peruanos y de los jóvenes estudiantes a cambio de un servicio deficiente. Y eso necesita grandes cambios. No, señor presidente, se necesita voluntad política, medidas concretas, valientes, comprometidas con su pueblo. Pero no se hace, no se quiere ni firmar una resolución para... ¿Cómo no? Un minuto adicional. Los bancos. ¿Cuánto cobran los bancos? Y la primera ministra viene a decir que quiere hacer un plan de crédito financiero para las microempresas. ¿Cuánto pagan las microempresas, ministra? Por eso desaparecen o se van a la banca informal. 80-90% de interés. Impagable. Y así quieren reflotar las microempresas y así quieren que las microempresas den trabajo. No se puede, porque en los bancos roban, asaltan al ciudadano y a los microempresarios. Usura legalizada, pero vaya, si Juan cobra el mismo interés, lo meten a la cárcel. Al ciudadano sí lo meten a la cárcel. La leche en polvo, ministro de Agricultura, que tampoco lo veo. Quieren el desarrollo agrícola, ahí está en el discurso. 500,000 de productores van a seguir postergados porque este gobierno ha observado la ley que prohíbe hacer leche evaporada con leche en polvo. 30 segundos, por favor, adicional. Para que culmine, congresista. Los productores siguen postergados, señor, y no pasa nada.
Señor ministro de Salud, que tampoco lo veo, se sigue vendiendo el jabón antibacterial que causa cáncer y problemas hepáticos. Pero no, quieren que vendan un año más mientras la gente se sigue enfermando. Y no pasa nada. Es la gran revolución social. Es una mentira, señor. En eso se tienen que reivindicar, señores ministros. Tiene la palabra la congresista Vilcatoma por 3 minutos, no agrupados. Muchas gracias, señor presidente. Hacer llegar un saludo cordial a la señora Premier y a todos los ministros que integran el gabinete. Hemos iniciado o hemos escuchado este discurso muy importante mencionando el BRAE, pero a continuación del minuto de silencio por las pérdidas de vida en el BRAE, no hemos escuchado ningún tipo de planteamiento ante el que es el principal problema del país. El BRAE está produciendo cocaína a nivel mundial. En la fecha, hoy, el Valle del Braen es el primer productor de cocaína en el mundo. Y yo pienso que ese es el principal problema de nuestro país, seguido del problema de la corrupción. Considero que la señora Carmen Macías, señora Premier, no debe permanecer ni un minuto más en el cargo por la forma irresponsable en la que está proyectando el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas 2017 al 2021. El BRAEN está 38.000 hectáreas del BRAEN están sirviendo para el cultivo ilícito de la hoja de coca. Se producen 256 toneladas de cocaína que sale al mundo y de ellas únicamente se está incautando el 4%, señora Premier, a través de la presidencia. ¿Es acaso este un problema grave? La señora Carmen Macías, en su plan estratégico aprobado desde la PCM, solamente lo ha catalogado como un problema delicado. Quiere decir, de espaldas totalmente frente a la realidad. No existe un planteamiento claro para derrotar al narcotráfico en el país. No existe un planteamiento claro para derrotar el terrorismo en el BRAEN. Hace meses se nos viene prometiendo que se va a capturar a aquellos que han asesinado a nuestros efectivos policiales en el BRAEN. Pero hasta el día de hoy no tenemos a los hermanos Quispe Palomino presos. No entiendo, señora Premier, a través de la presidencia, que se hayan realizado en el BRAEN 2.800 operativos contra el terrorismo. Pero con todos esos operativos, hasta el día de hoy los hermanos Quispe Palomino no están presos. La ciudadanía exige, queremos a los hermanos Quispe Palomino presos. Demasiado dinero, demasiadas vidas se están perdiendo y el terrorismo no es derrotado de forma total en el BRAEN. Es necesario hacer un enfoque real, es necesario prestarle atención. Necesitamos la presencia del Estado en el BRAEN. Continúe un minuto. Necesitamos carreteras, postas médicas, escuelas. Este informe para la lucha contra las drogas 2017-2021 informa que el narcotráfico ha desarrollado prácticas que hacen que pueda cultivar más hoja de coca ilícita, que hace que puedan producir 4 veces más la cantidad de cocaína que se producía antes. ¿Y qué se hace? Se paga a los cultivadores por adelantado. Se ha instalado técnicas de riego, se ha instalado toda una serie de servicios básicos para que se siga sembrando la hoja de coca en forma ilícita. Sin embargo, ¿qué hacemos desde el Estado? ¿Cómo es que promovemos el cultivo alternativo? ¿Acaso el Estado le paga por adelantado esa siembra del cultivo alternativo? ¿Acaso el Estado está proveyendo de los servicios básicos? ¿Acaso el Estado está buscando mercado? Continúe, por favor.
Muchas gracias. No existen carreteras para que los campesinos que cultivan saquen sus productos. No existe una política clara de presencia del Estado. Pero sobre todo, llamo la atención respecto al enfoque que se está haciendo para luchar contra el tráfico ilícito de drogas. No podemos pretender resolver todos nuestros problemas si no enfocamos este problema como el principal. Debemos tener una persona que lidere este plan con una visión directa de la realidad. No podemos seguir siendo, desde el BRAEN, los primeros productores de cocaína en el mundo. No hay una sola familia en el Perú que de forma directa o indirecta no esté sufriendo los estragos de tener dentro de sus integrantes a personas que han caído en la adicción a las drogas. No existe una política pública desde este plan nacional que enfoque la rehabilitación. De nada sirve brindar charlas de prevención, de nada sirve ir a hacer algunos eventos de prevención si las drogas proliferan, si no hay ningún tipo de control. ¿Cómo es posible que hasta la fecha solamente se incaute el 4%? ¿Qué tipo de plan de lucha contra las drogas es? Que no se capture a quienes transportan los insumos químicos. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo si el Ministerio Público no cuenta ni con los peritos? No existe un fiscal antidrogas en Huancavelica. No existe la cantidad de efectivos policiales para poder abordar este problema. Lamentablemente, este discurso no ha traído en sí una política clara que compromete a todas las carteras. Mientras que no se enfoque el narcotráfico como el principal problema del país, no va a existir ningún tipo de revolución social. Necesitamos, frente a la institución encargada de liderar este plan nacional, que es debida a una persona comprometida, que afronte la realidad tal y cual es. Señores, les vuelvo a preguntar. 30 segundos que culmine, por favor. ¿Acaso no es grave, totalmente grave, que el Perú, desde el BRAEN, sea el primer productor de cocaína? ¿Qué se ha hecho en todos estos años? ¿En qué se ha utilizado el dinero, los grandes presupuestos destinados al BRAEN? Lamentablemente, la ausencia en este discurso de un planteamiento frontal para acabar contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, le quitan esperanzas al país. No se está abordando de manera directa este gran problema. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Petrosi por 4 minutos. Gracias, señor presidente. A través de usted damos la bienvenida. Un segundo, congresista Petrosi, por favor, para que la presidenta del Consejo de Ministros vamos a suspender brevemente, para que lo pueda escuchar bien.
Congresista Petrosi puede iniciar su presentación. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la Premier y a su gabinete. Es interesante lo del tema de la revolución social. Es muy interesante, es muy bonito también. Yo me voy a permitir decirles que las revoluciones sociales las protagonizan pueblos aspirantes, pueblos con metas, gente con autoestima, con deseos, con una luz al final del túnel. ¿Cómo se consigue todo esto? Esto se consigue con educación y con cultura. La gente empieza a tener autoestima cuando su espíritu está cultivado. En ese sentido, no tenemos nosotros que tener miedo de legislar. Yo les entregué hace pocos meses, la Comisión de Cultura les entregó hace pocos meses la ley 30597, por la que se denominaron universidades, no se crearon universidades, a 3 institutos extraordinarios del país, con una larga historia: el Conservatorio con 109 años, la Escuela Quis-Petito del Cusco con casi 80, y empecé de inmediato a recibir visitas del Ministerio de Educación, de la antigua gestión, por supuesto. Esto es bien interesante que lo escuche el ministro si está presente. Me trajeron inclusive un proyecto de ley para que yo lo presentara y viabilizáramos la denominación de estos institutos. Naturalmente no lo voy a presentar. Lo que sí estamos contemplando nosotros para viabilizar la creación de los pliegos presupuestales de las denominadas universidades es presentar una propuesta de inclusión de un artículo en la ley de presupuestos. Eso sí lo estamos contemplando, porque esa es la vía. Esta es una cuestión de voluntad política, que no tiene que salir ni en 4, ni en 5, ni en 6 años. Tiene que salir ya. Me proponían que iba a haber comisiones interventoras en los institutos. O sea, como no tienen las personas que dirigen estas instituciones el magíster o el doctorado, porque no existen, los van a cambiar por personas que tienen másters y doctorados, pero que pertenecen a otras disciplinas. Y el arte es una cosa muy subjetiva, que requiere tecnicismo, pero también requiere de mucho corazón, de mucho expertise. No tenemos que tener miedo a gastar en educación. No tenemos que tener miedo a arriesgar en educación. Tenemos que sentirnos inspirados a gastar en las cosas que realmente cuentan. Quiero decirles que hemos avanzado también trabajando en cultura. Estamos presenciando el auge de esta maravillosa ley que salió de la comisión y de la pluma del congresista Cheput, por la cual los peruanos entran ahora a los museos todos los primeros domingos de cada mes. Es un boom. Tenemos ya casi lista la ley del artista, que ahora más que nunca merece ser muy escuchada, porque se viene también la ley del cine y el audiovisual. Se viene la ley que por primera vez en el año 94 el presidente Fujimori puso sus ojos sobre el cine peruano. Ahora llega una ley para modernizar esta, que ya quedó un poco en desuso. Y por primera vez se va a mandar al menos 30% de los fondos concursables al cine regional. Es a tener en cuenta. Por primera vez va a haber fondos para las otras artes, para el teatro, para la música, para el ballet, etcétera. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Démosle a la revolución social el asidero cultural y educativo que necesita. Estoy muy inspirado a proyectos para el 2021. Yo les propongo algo. Tumbes es una de las zonas más abandonadas culturalmente del Perú. Ahí en la frontera, donde necesitamos tener una presencia potente del Estado.